los que ya antecedieron, algunos incluso hablaron sobre el enfoque de la representación del sector religioso en las políticas públicas, y esta es una parte importante. Nuestros legisladores, hoy estamos aquí en un palacio legislativo, toman decisiones por nosotros todos los días. Y es interesante que se pueda visibilizar esta necesidad. Sin embargo, el título de este evento también nos lleva a reflexionar sobre toda la esfera pública. No solamente las decisiones legislativas son la esfera pública. Hace ratito ya alguien lo decía aquí también en el presidium, ¿no? La religión se vive en todos los aspectos de la sociedad y en las dinámicas de la persona. En los espacios públicos, en los espacios educativos, en los centros de salud, por supuesto que en los hogares, en las casas y también, claro, en los lugares de adoración. Entonces, este título de esfera pública nos abre el panorama de todos estos lugares y espacios donde la religión debería ser reconocida. La religiosa, un derecho humano fundamental de todos los seres humanos. Y yo creo que el primer planteamiento central que debiésemos tener en un foro como esto es no reducirle el nivel de lo que corresponde a un derecho humano fundamental, inherente a la dignidad de la persona, no concesión del Estado, no valoración del Estado, no valoración de un gobierno, es un derecho humano fundamental que se tiene que conocer y analizar, porque también veremos en algunos contextos, creo que a veces confundimos algunos conceptos, y yo diría que un primer planteamiento es: no observo que en una discusión como esta, la hemos visto en otros lugares, y es un marco que hago desafortunadamente en este país y mucho en Latinoamérica, no denosto a nadie, pero es una realidad, tenemos académicos repetidores de teorías. Se aprenden una teoría, no la comprenden, se la aprenden de memoria o algún autor y lo repiten y lo repiten y lo repiten. Y lo que necesitamos son estudios de fondo, análisis de realidad, ir a la razón práctica, buscar los argumentos, ir a las fuentes, a las bases. Y en materia de derechos humanos fundamentales, eso es clave. También puede ser una amenaza identificar a la sociedad con el Estado. Ahora que estamos en un foro de la trascendencia de lo religioso en la esfera pública. Lamentablemente, el Estado se ha adueñado del concepto del espacio público, y el espacio público es más que el Estado. Dentro del espacio público interactúan, conviven, coexisten diversas organizaciones, entidades. Lo que hay que hacer es notar que el Estado se impone en su ámbito, pero no en todo el espacio público. Es decir, el Estado no puede negar, por ejemplo, la legitimidad de las creencias, pero tampoco puede negar o prohibir su manifestación, la manifestación dentro de ese espacio público, no le compete al Estado. Mucho ojo, no identificar, no hacerle el caldo gordo al Estado diciendo que el Estado es dueño del espacio público. Ojo, el espacio público es más que el Estado. El Estado se impone en su ámbito, pero no en todo el espacio público. Hay niveles, señores. En la academia y en la política hay niveles. Habermas, el gran neomarxista Jürgen Habermas, señala expresamente lo siguiente: el Estado liberal tiene interés en que se permita el libre acceso de las voces religiosas, tanto en la esfera pública, política, como en la participación política de las organizaciones religiosas. Habermas, que viene del marxismo, que fue marxista, un hombre liberal, le dice a los políticos mexicanos y le dice a la gente que defiende un laicismo ideológico que para ser un verdadero liberal se requiere la participación de las instituciones religiosas, porque no vaya a ser, dice Habermas, que en esa construcción del liberalismo, si realmente son liberales, estemos dejando de lado, acallando a las iglesias, el fuerte y rico mensaje de los valores democráticos, de derechos humanos y de valores que construyen la religión. El Estado propone de manera práctica un desdoblamiento de la personalidad, porque en función pública, si tú eres servidor público,
debes ser ateo o neutro. Y fuera de lo público puedes profesar tu fe con libertad, y eso sin antes decirte, sin antes ocultarte, más bien dicho, que hay letras chiquitas que restringen dicha libertad. O sea, es terrible, es pecado, yo creo que pecado de muerte, que se pronuncie en un podio político o de gobierno la palabra Dios. Y que en las iglesias se pronuncie la palabra o cuestiones en relación a lo público, a los asuntos públicos del país. Ese desdoblamiento, cuando el Estado lo impone, y no lo impone de manera brutal, porque el Estado es inteligente, lo exige mediante el discurso del que ya comentamos. Su servidor es director de asuntos religiosos de ahí del gobierno del Estado, y me han entrevistado y me han dicho, oye, pero la laicidad, tú no puedes hablar, oye, espérate, cuando yo me siento en la silla, yo protesto hacer valer y hacer cumplir las leyes del marco jurídico mexicano, entre tanto no contradigan la conciencia.